Me cago en todo y me cago en los eslóganes porque se ha puesto muy de moda con todo este tema de Irán, Israel, Estados Unidos, las consecuencias económicas y todo, que como he dicho en varios podcasts que se han publicado, ahora resulta que nos importa un conflicto solo cuando nos suben el precio de la gasolina y otras cosas, antes tal, pues resulta que aún así hay gente que carga contra Pedro Sánchez. Mira que yo no soy tampoco admirador de Pedro Sánchez, de decir que tiene cosas para darle, vamos, el día que haga aquí un me cago en todo, por ejemplo, de Óscar Puente, me quedo eso, pero del propio Pedro Sánchez tiene para darle mucho también, pero es que hay gente que le está dando por el tema de que el eslogan de no a la guerra, de su posición firme de defender el derecho internacional y demás, que antidemocrático es eso, según Feijóo, que al comunicado, puso un comunicado el día 1 que estaba haciendo muy bien Irán, Israel y Estados Unidos mandando misiles a Irán y tal, cuando ya Irán se defendió. Es que no estoy justificando ni nada, que parece que sí, pero unos atacan y otros defienden, lanza cohetes uno contra otro, que me parece una barbaridad lo que está haciendo Irán, y es lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando dijo lo de no a la guerra, pero aquí la gente escucha lo que le da la gana, ¿sabes? No, está defendiendo a Irán, pero si es lo primero que dijo, que condenaba todos los ataques y todo tal de Irán y el régimen en sí, ya, pero ¿qué? Pues eso, es que resulta que viendo Telemadrid, es que esto yo a veces hago este ejercicio que creo que tendréis que hacer, ver distintos medios, distintos tal, y por ejemplo, ver la 1, ves un mundo, un país, y ves por ejemplo, Telemadrid, y ves otro mundo totalmente distinto. Pues en Telemadrid, que no digo que a este señor le hayan cogido dos cosas, que él sea tan eso, que lo haya hecho de Mutropop y le haya pasado eso, o que le hayan dicho cuenta esta historieta y tal, porque va un señor con todo el tema de la gasolina, que ha subido mucho la gasolina, le paran y le dice y dice, sí, porque esto es una vergüenza, yo he ido a la gasolinera y he subido tanto dinero y he dicho no a la guerra y me han dicho no, usted tiene que pagar en efectivo, y dice, no, que con no a la guerra no se soluciona nada, que no, con los eslóganes, ¿qué tal? Y yo cuando escucho esa gilipollez, digo, pero este hombre es tonto, es imbécil, o sea, y tal, claro. Mi pregunta es, ¿el sí a la guerra qué aporta? Porque parece que con toda esta escalada de precios y todo esto, estamos con no a la guerra. Parece que el que ha provocado todo esto, lo del estrecho de Hormuz, el que no salgan los cargueros y un montón de consecuencias, que esto también daría para hablar toda la especulación que es el mercado de las eléctricas, que también nos lo explica José Camarero en Frente al Cliente, escucharlo al hombre. Y todo el tema económico, la inflación de precios y tal, que dices, pero si el gasóleo que hay aquí, ¿cómo, si es un gasóleo que tal, cómo puede estar subiendo tanto precio? Ya, pero es porque no va a llegar el otro, porque no sé qué, una serie de movidas y tal, económico, que dice que es una especulación y tal, pero es que todo esto se originó. O sea, Pedro Sánchez, que yo sepa, o sea, alguno, a lo mejor de la pulserita o alguno que tal me dice que sí, pero bueno, que yo sepa, Pedro Sánchez no ha bombardeado a nadie, ni ha hecho ninguna misión que tal, ni el gobierno, porque se dice Pedro Sánchez, que parece que es aquí un líder todopoderoso, pero esto es Pedro Sánchez de un partido político, de una alianza, que hay más partidos políticos como Sumar, pero bueno, parece que es un súper poderoso, pero resulta que no, que Pedro Sánchez, cuando ya avanza la situación, lo que ha dicho que él no iba a apoyar ataques contra Irán y que no quería dar las bases españolas para hacer todo esto. Es que y claro, ahí es cuando nos han dicho que sí somos un antisistema, un mal aliado, que España es una perdedora. Que te diga Trump que España es una perdedora, cuando esto es cosa de historia, Estados Unidos tiene la independencia, entre otras cosas, gracias al apoyo de España y a un tal señor Bernardo Gálvez, entre otros, que están luchando en la guerra de independencia. Entonces, que te llamen perdedor cuando tú eres independiente gracias a ese país, entre otras cosas y demás, pero claro, cuando se dice no, es que los eslóganes no consiguen nada, Feijóo, ¿sabes? Los del Partido Popular, eso sí, ahora
tanto que eso, están llorando para... es que ellos mismos han defendido que estaba muy bien lo que estaba haciendo Estados Unidos y Israel sin Irán, con Irán. Da bastante miedo porque cuando ellos estén en el poder probablemente puedan hacer cosas así o peores, porque están de acuerdo con que sin pedir permiso al Congreso de los Estados Unidos, sin la legislación internacional, sin la ONU, sin absolutamente nada, cogen y bombardean. Pues a mí llamarme loco, pero es que un señor piense que eso está bien, esté al frente del gobierno, pueda estar al frente del gobierno, pues no sé, o sea, no sé qué pensar, pero que encima esta gente te diga que los eslóganes no llevan a ningún sitio, hombre, ¿y la guerra a qué nos ha llevado? El apoyar a Estados Unidos y decir que estaba muy bien lo que estaba haciendo, como hizo Feijóo desde el día 1, ¿eso a quién nos ha llevado? O sea, seguimos con la escalada. Si los eslóganes y el no a la guerra no llevan a ningún sitio, nos matamos y morimos todos. Es que de verdad hay que escuchar esas tonterías y esas gilipolleces, y esto sea explícito. Es que de verdad los eslóganes y tal, que sí, que como digo yo muchas veces, los discursos tienen que ir referidos de acciones, y en este caso ha habido alguna acción, pero también ha habido alguna cosa que a mí es contradictoria y que me diga, bueno, no es tal, pero sí, a mí lo de mandar la fragata no me llega de gustar, ¿sabes? Y más cuando lo dijeron, sin haber consultado al Congreso de los Diputados ni una serie de medidas que están tomando también el gobierno por su parte en eso, aunque sea en plan, entre comillas, para que no a la guerra, pero también yo creo que todo ese tipo de decisiones tienen que consensuarse, aunque se va a hacer una serie de reuniones, aunque cuando escucháis este podcast probablemente habéis escuchado otro también con el tema, pero es que me pone tan mala leche cuando se dice que no a los eslóganes, que no tal, entonces que no, los eslóganes y tal no solucionan nada. Claro, tener los huevos de decirle eso a la gente que ha perdido a familia en Irán, que han muerto, que han tenido que ir a otros países o que están en la situación que están, o en Israel también los ataques que está yendo, que quien me diga, bueno, es que Israel ha atacado, ya, pero es que Israel, es que a veces somos cenutrios, tontos, imbéciles. Tú vives en un país, tienes la culpa de que los gobiernos y tal y demás, y que a ti te cojan y te bombarden y tal, pues tú no tienes la culpa. Como en Israel hay gente que apoya a Netanyahu y gente que no la apoya. Es más, se está demostrando que la mayoría no la apoya. Lo que pasa es que se lanza estas cosas para mantener al poder y para un poco desviar la atención del público, pero es que de verdad, y un montón de cosas, y el tema de la gente que está aislada o que está teniendo problemas en países como Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en un montón de sitios donde no hay prácticamente tráfico aéreo, las comunicaciones, un montón de cosas, y de verdad, y no, es que los eslóganes no funcionan nada. ¿Qué hacemos? Porque que diga esto el Partido Popular, que entre otras cosas ha tenido eslóganes como tirarte a la cara a los muertos de ETA y decir que ETA. Y cuando salió la portavoz de las víctimas del terrorismo, tuvieron la desvergüenza de decirle que quién era ella para decirle nada, pues es una persona que ha perdido a su familia por el terrorismo. ¿Quién eres tú? Es que de verdad, es que... y con lo de me gusta la fruta, es que vamos, aquí de eslóganes y tal que han hecho los distintos partidos. Pero en este caso estamos hablando del Partido Popular, que es el que se queja. Aquí podemos hablar bastante de eslóganes y de cosas que luego no ha hecho nada, porque se quejan de que solo son eslóganes. El Partido Popular está en la mayoría de comunidades autónomas gobernando, y si no hace nada en algunas medidas que tienen competencias es porque no le da la gana, porque quieren que se ataque al gobierno y que diga que la culpa es del gobierno, pero hay en algunas competencias, en algunas cosas que pueden mover algo para que se haga algo y la situación económica de muchas familias no sea tan mala. Pero no lo hacen, y no es la culpa de los eslóganes. Hay que ser un poco coherente con las consecuencias que hace alguno, y ellos tampoco. Ellos también están usando esto del eslogan, de que todo es un eslogan, también es un eslogan. Entonces tengamos mucho cuidado. Y nada, y si no queréis no a la guerra, pues nada, como se suele decir, no queréis no a la guerra, pues ir vosotros a la guerra, asumir vosotros las consecuencias, pero lo que el resto no tenemos que asumir las consecuencias, que seréis unos kamikazes y que queréis que todo el mundo se destruya. Así que nada, nos vemos en siguientes podcasts. Me cago en todo, adiós, me cago en todo.